Hace unos días estuve visitando el desguace o Chacarita, como le decimos por acá, a estos lugares y me traje un cajoncito con cosas. Acá les muestro un poco. Varias electrónicas, bueno, medio destruidas, una radio con su parlante. Esto parece una fuente de alguna impresora grande de las de matriz de punto. Después voy a probar a ver si sirve para algo y si está funcionando. Acá hay otra electrónica que también parece de una fuente. Esta está bastante destruida. Esta caja que tiene un instrumento analógico de los que me gustan a mí, tipo búmetro. Miren esto, un ojo mágico. Esta lámpara servía para sintonizar emisoras. Un capacitor variable que usaré en el proyecto de hoy y varias válvulas. Y vi un par de válvulas, creo que me van a servir para el proyecto de hoy. Una es una 12 AU6 y la otra es una 6 AK5. Cualquiera de las dos puede funcionar en el proyecto que vamos a hacer. Ya veremos qué sale. Soy César y no te despegues de acá que se viene un video vintage muy interesante. PCBWay es la empresa más grande de China en la fabricación de placas PCB y te ofrece toda la gama, desde las placas más simples para el aficionado hasta las más profesionales en flexible de varias capas, PCB de aluminio, también montaje de placas. Cuando pedís las placas ya montadas con sus componentes, el envío es gratis. PCBWay te ofrece además el servicio de impresión 3D y matricería en tiempo express a precios muy convenientes. Así que si tenés algún requerimiento de este tipo, consultá con la gente de PCBWay que te da rapidez, calidad y excelentes precios. Bueno, acá tenemos lo que he separado para el proyecto de hoy, las válvulas que son dos pentodos. Voy a usar solamente una de ellas, también hay un zócalo para las mismas lámparas, usaré también el capacitor variable. La fuente ya la he probado y funciona, pero es medio grande, así que para alimentar el proyecto voy a usar la fuente de laboratorio en principio para probar y para su uso normal, digamos, un cargador de 12 volt 1 ampere o bien una batería de auto o una batería de 12 voltios, porque no consume mucho. Necesito además de esto también un potenciómetro de 10.000 ohm y un transformador de 220 a 6 volt, 9 o 12 volt, lo que tengamos a mano para usar como transformador de audio, porque vamos a necesitar poner ahí un auricular. Con lo que ya les dije, pueden ir adivinando qué es lo que voy a hacer. Antes de empezar el armado, voy a fabricar una bobina de 50 vueltas con derivación a las 5 vueltas sobre un diámetro de 50 milímetros. Lo voy a hacer con alambre recuperado, esmaltado de alrededor de 0,30 milímetros. Pueden usar cualquier alambre, la que tengan a mano, entre 0,2 y 0,5. Para la forma de la bobina voy a usar un tubo de cartón de un rollo de cocina. Ya la tengo lista. Ahora voy a montar todo en la tapa de una caja de fuente de PC. Primero soldamos la bobina al capacitor variable. Usaré solamente una sección, como ven tiene dos el capacitor variable, pero voy a usar una sola. La parte más cerca de la derivación de 5 vueltas de la bobina va soldada a masa o a tierra en el capacitor, en la parte que está al chasis, digamos, y el extremo superior de la bobina va a la sección, esa del capacitor que vamos a utilizar. De la derivación de 5 vueltas sacamos un cable que va a la patita número 7 de la lámpara. Las lámparas se leen al revés que los integrados, se leen, digamos, en sentido horario. Así que la patita 7 es esta, que es la última. Del otro extremo de la bobina, que está conectado a la sección del capacitor, también saqué un cable que va con una resistencia de 1 megohm
y en paralelo esa resistencia lleva un capacitor de 100 picofaradios y va a la patita número 1, que es la grilla de la lámpara. Bien, nos queda conectar los filamentos de la válvula, que son las patitas 3 y 4. Las válvulas en el filamento tienen la 6AK5, que es la que voy a usar, tiene 6 voltios y la 12AU6 tiene 12. Si usara la 12AU6 no necesitaría poner ninguna resistencia y pondría directamente la alimentación al filamento, pero como voy a usar la 6AK5 porque ya hace unos años hice un proyecto de un instrumento que se llama Grid Deep Meter y me dio muy buen resultado con baja tensión en placa, voy a usar esta y bueno, voy a tener que ponerle una resistencia para adaptar porque la alimentación es con 12 voltios y yo necesito 6 voltios para el filamento. Entre las dos patitas, la 3 y la 4, que son los filamentos, soldamos un capacitor de 0.01 microfaradios y a la pata 3 le vamos a poner a tierra una resistencia de 33 ohms y 5 watts de potencia. A la patita 4 le soldamos uno de los cables del transformador de la parte del devanado que sería la de 220. También de allí va a salir un cable donde ingresaremos la alimentación, un cable rojo, y desde el mismo punto sale otro cable que va soldado a un extremo del potenciómetro de 10.000 ohms. Al otro extremo del potenciómetro va soldado a chasis, a tierra, y el punto central del potenciómetro va a la patita 6 de la lámpara, que viene a ser la pantalla de la misma, la grilla pantalla. El otro extremo del devanado de 220 del transformador va a la pata 5, que es la placa de la válvula, y solo nos queda poner un audífono a la salida del transformador. Bueno, acá ya vemos todo el montaje completo. Es muy simple, lleva muy poquitos componentes. La antena se ingresa a través de un capacitor de 33 picos a la parte alta de la bobina. O sea, directamente la soldamos acá a la sección del capacitor. Bien, le damos los 12 voltios con el negativo puesto a chasis y el positivo al cable rojo. Vemos que se enciende el filamento de la lámpara y variando el control de regeneración, que es el potenciómetro, y el capacitor variable, vamos sintonizando las emisoras. En este caso vamos a recibir emisoras de onda media, de amplitud modulada. Como es difícil que se escuche el audio si lo pongo directamente en el audífono, he colocado un amplificador de PC para que vean cómo funciona, pero realmente la radio esta es para utilizar con un auricular, con un audífono. Se llama receptor regenerativo. Hay que poner una antena buena y una toma a tierra para recibir mejor. Bueno, de noche realmente es un verdadero carnaval de emisoras. Es impresionante la cantidad de emisoras que recibe. Yo no tengo ninguna emisora local de amplitud modulada. Las emisoras más cercanas están a 200 kilómetros, la de Río Cuarto. Acá tengo una de Huinca que está más cercana, que está a 20 kilómetros. Pero estoy recibiendo alrededor de 50, 60 emisoras. Es muy fascinante esto. Es normal que en estos receptores se escuche esa oscilación que ustedes pueden oír en cada emisora. Para evitar la distorsión que produce esa oscilación, se baja el nivel de regeneración con el potenciómetro hasta que entre claramente.
Fabra que la va tocando para adelante, jugando la pelota, buscándolo a Merentiel. Ceballos se cayó solo, Ceballos. Realmente es fantástico y con los auriculares le digo que es una maravilla. Y lo extraño es alimentar una válvula de vacío con tan poca tensión, solamente 12 voltios entre ánodo y cátodo. Cómo me llenan el alma estos proyectos, sobre todo cuando salen bien como ahora. Hasta acá llegó mi amor. Pongan el like si les gustó, compartan con sus amigos, que me ayuda mucho, suscríbanse al canal y piquen la campanita para recibir las notificaciones. También pueden unirse y en ese caso los voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora a la trivia y a las novedades del canal. Habrán visto que somos más de 600.000 ya. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y bueno, como todo y como en todo, es hora de ajustar algunos cambios. Voy a modificar un poco el formato de los videos, sobre todo en esta parte de la trivia y los saludos. Resulta que YouTube me penaliza para mostrar los videos, debido a que esta parte de los videos, esta última parte, como ven acá en esta curva, tiene muy baja audiencia y por eso el algoritmo muestra menos mis videos. Y vamos que eso a mí no me gusta. Trabajo toda la semana para hacer programas de calidad y si tienen baja audiencia, bueno, me cae el ánimo, ¿no? Así que por ahora, para ver cómo va, voy a sacar la sección de la trivia para ver si el algoritmo me da un poco más de crédito y mejora esa situación. Si veo que no modifica, volveremos a la fuente. Si mejora la cuestión, espero sepan disimular y comprender los que les gusta esta parte de los videos. Para cerrar, les comento que la foto del video de la semana pasada correspondía a una herramienta para levantar tapas de nichos en los cementerios. Los que acertaron primero del grupo Premium, Javi Medrano, y en la publicación Leandro Pandulio, que no dijo exactamente, pero acertó, era una herramienta justamente para eso. Los comentaristas destacados del grupo Premium, David Tosini, y en la publicación David Galindo. Mil gracias a todos por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.